Hola amigos de CGAM Deporte, el día de hoy hablaremos sobre el iceberg del fútbol mexicano, con un orden descendente tocando punto por punto. En el iceberg se hablará sobre corrupción, tragedias, afición, etc. El iceberg es propio, sin más por decir, empecemos. Los inicios del fútbol mexicano se remontan a finales del siglo XIX, tras ser introducido por los británicos. Durante sus primeros años fue practicado en su mayoría por extranjeros y mexicanos adinerados. El primer club fundado en México fue el Orizaba Athletic Club en 1898 como un club social y deportivo cuya actividad principal era el cricket. Sin embargo, se comenzó a practicar el fútbol en 1901. En 1901 la compañía inglesa Real del Monte funda formalmente al Pachuca Athletic Club y un año más tarde, junto con Orizaba, Reforma, México Cricket y British, se crea el primer torneo nacional. Los torneos cortos llegaron a la Liga MX a partir del invierno 1996, desde entonces se han disputado 49 campeonatos con dicho formato, en 26 el líder general de la fase regular avanzó a semifinales, de estos 21 consiguieron su pase a la final, pero solo 8 se pudieron coronar. Los sublíderes son los que más títulos han conseguido en el formato de torneos cortos a la fecha. México y su presencia en torneos sudamericanos siempre fue positiva, ya que llegaron a 3 finales de Libertadores, incluso ganar la Copa Sudamericana. El fútbol mexicano tenía en la Copa Libertadores una buena ventana para llegar a los países sudamericanos. Sin embargo, en 2016, luego de 18 años de participación en el certamen, Enrique Bonilla, expresidente de la Liga MX, anunció la salida de los equipos mexicanos del torneo continental. La primera ocasión donde se escuchó el grito homofóbico en los estados mexicanos de fútbol en 2003, cuando la afición de Atlas en el Estadio Jalisco insultó al portero de Chivas, Oswaldo Sánchez. La Federación Mexicana de Fútbol ha intentado iniciar múltiples campañas para erradicar este tipo de actos en los partidos que involucren algún equipo o selección azteca. Sin embargo, los intentos por eliminarlos no han dado sus frutos. Este nuevo incidente se produce días después de que se conociera una nueva multa que sufrió la entidad azteca y podría seguir sufriendo. Wembley fue el lugar que vio como un equipo olímpico mexicano obtuvo una medalla de oro. Ahora fue la selección de fútbol, quienes después de derrotar a su similar de Brasil 2-1, se coronó campeona olímpica en Londres 2012, obteniendo la última medalla áurea para nuestro país en unos Juegos Olímpicos y la segunda como conjunto en toda la historia. La eliminación del ascenso y descenso, esto se dio en una conferencia virtual. La decisión se tomó para crear una nueva liga de desarrollo y después de 5 años volvería el ascenso y descenso. Esto fue expresado por el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, y también eliminó la regla de menores en el máximo circuito. Con la fundación en 1922 de la Federación Mexicana de Fútbol, se dio una tercera donación de un trofeo en 1932, por lo que el torneo pasó a llamarse Copa México. Esta surgió gracias al apoyo recibido por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas. Actualmente la Copa MX no se juega por problemas de calendario, pero de manera extraoficial se dice que desapareció por la falta de ingresos que le dejaba el certamen. Pero actualmente no se sabe 100% por qué desapareció, siendo una de las mayores incógnitas de nuestro fútbol. Cuauhtémoc Blanco no es recordado como un jugador prudente, sino todo lo contrario, más bien siempre ha sido un hombre irreverente y atrevido, pero sus arranques de locura le pueden dar desde para soltarle un buen puñetazo a David Faitelson, hasta para desafiar las amenazas de toda una afición enfurecida. En la Copa Libertadores del año 2000, se vieron las caras las Águilas del América y el legendario club colombiano América de Cali. La afición de América Cali amenazó de muerte a Cuauhtémoc. Lo peor fue cuando sacaron un ataúd, pero el Temo no se dejó amedrentar y marcó un doblete en el juego. A Blanco de Cuauhtémoc Blanco, en el torneo verano 1999, en un partido contra las Chivas, Cuauhtémoc Blanco en un arranque de ira, le pegó un puñetazo al jugador zurdo Robles, y este respondió con una patada, armando una bronca al culminar el partido que lo ganaría Chivas, uno de los mejores momentos de nuestro fútbol. El clásico el 20 de octubre del 2019 en el Alfonso Lastras, se vivió una de las más brutales golpizas de la que se tenga memoria en el fútbol mexicano en las tribunas y afuera del estadio Alfonso Lastras en el juego San Luis contra Querétaro.
Aficionados convertidos en trogloditas abalanzándose contra individuos en solitario para golpearlos con puños, patadas y objetos. Las fuerzas del orden totalmente rebasadas, retrocediendo ante la irracional furia de los presentes, en su mayoría, del Querétaro. Este fue una de las mayores violencias en el fútbol de México, hasta que en 2022 una la superaría. La rechazada propuesta del 2009 en Chivas, quisieron hacer un cambio de escudo que limitaba la paleta de colores, rojo, blanco, azul, más un toque de amarillo eliminando el verde y simplificando el escudo de armas de Guadalajara. Además de cortar línea, el escudo fue mal recibido por su afición que consiguió echar para atrás la propuesta de la directiva. Equipos españoles en México, esto era muy común en la antigüedad, con equipos como Real España, o Asturias, por ejemplo Asturias solo podían jugar jugadores de aquella región española. Curiosamente en la primera final del fútbol mexicano, fue Asturias vs Real España, actualmente ya ninguno de los dos equipos existen. Los Colibríes de Morelos fueron un club profesional de fútbol de México que militaba en la Primera División de México. Jugaban diario en el Estadio Mariano Matamoros en la ciudad de Xochitepec en Morelos. El equipo fue fundado el 10 de diciembre de 2002 y desapareció a mediados del 2003, cuando por porcentaje descendió a la división de ascenso. Este equipo sacó a flote mucha de la corrupción del fútbol mexicano, incluso su dueño salió a hablar de ello en una infame entrevista. Jorge Vergara, fue un empresario que destacó por ser el dueño de las Chivas en la Liga MX desde 2002. Dentro de sus muchos proyectos, incluidos algunos extracancha como en el mundo cinematográfico, resalta uno que fue un gran fracaso, el intentar crear un filial del rebaño sagrado en la MLS con Chivas USA. La idea de Vergara era captar el interés de la población hispana que residía en Los Ángeles, California con una filial de uno de los equipos más populares en México. Pero los malos resultados y la poca audiencia lo obligó a vender el equipo y actualmente es Los Ángeles FC. Los Mapaches de Nueva Italia eran un equipo que participaba en el Segunda y Tercera División. En el mundillo de la Segunda División, se sabía ya que los Mapaches tenían dinero del narco, pero los federativos no conocían el nivel de Wenceslao. Nada más y nada menos que un alto mando de la familia michoacana, el grupo criminal que azotó Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México en la primera década de este siglo. Wenceslao quería presumir el fútbol de Nueva Italia, un poblado en el corazón de la zona más caliente de Michoacán y a donde ni los policías federales se atrevían a entrar. La muerte de un aficionado del Veracruz, corrían el partido correspondiente a las jornadas 16 del torneo Apertura 2006, y un aficionado al celebrar el empate de Sandoval, se subió a las mallas que había en Sol General y se cayó al foso, estuvo internado y murió después, por eso subieron aún más el tamaño de las mallas. Qué feo, porque ni vio ganar al Pilú. La afición de Rayados comienza a creer en la maldición que Miguel Zamudio dejó en el estadio BBVA Bancomer. Esto se sostendría por el hecho de nunca ganar ningún título de liga en casa desde que salieron del Tecnológico. Un ejemplo sería la final contra Tigres. La supuesta maldición fue por parte del jugador americanista Miguel Zamudio en un tiro penal se paró para maldecir al club en mitad de la portería. El Pacto de Caballeros es uno de los temas más polémicos que han surgido en la Liga de México en los últimos años, que deja en descontento a la mayoría de los futbolistas, pero deja en buena posición económica a los directivos de los equipos. El Pacto de Caballeros es un acuerdo de palabra originado por los dirigentes del fútbol mexicano en el 2002 para proteger sus intereses económicos. Este establece el pago de una cuota por derechos de formación o contratación al club originario de un jugador que ha adquirido su libertad con el término de su contrato. En caso de que la cantidad no sea abonada, el jugador queda bloqueado para participar en cualquier equipo del fútbol mexicano. Esta actividad ilegal ha arruinado la carrera de varios prospectos futbolísticos. Según esta práctica ya se erradicó, pero aún existen algunas personas que no creen que haya desaparecido. 20 de agosto del 2011, aficionados del equipo de Santos Laguna se preparaban para asistir al partido de la jornada 6 del torneo Apertura 2011 frente a Monarcas Morelia. Un encuentro que pintaba como cualquier otro, nada extraordinario y que el público quería disfrutar, ilusionado con ver a su equipo sacar una victoria ante un rival incómodo, sin imaginar que ese día marcaría la vida de muchas personas. Al cumplirse 40 minutos de acción, comenzaron los momentos de pánico. El balón estaba en el área de Santos y comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego de distintos calibres por el lado norte, algunas ráfagas eran de armamento de grueso calibre.
Al final fue un arresto que estaba haciendo la policía, pero las imágenes de la gente cubriéndose y los jugadores corriendo es algo muy choqueante. Era la final de ascenso del fútbol mexicano en el estadio del Irapuato, cuando un comando armado entra a la fuerza al estadio rompiendo las chapas. Curiosamente el que ordenó la invasión fue el presidente del León por aquellos años, pero con lo que no contaban es que los aficionados del Irapuato recuperaron el estadio golpeando la puerta en repetidas ocasiones hasta que por fin cayó y terminaron echando a los intrusos y deteniendo a algunos otros. Sin duda una historia única en su tipo. La Liga del Balompié Mexicano es una liga que tenía como propósito ser una liga que venía a enmendar los errores de la Liga MX sin corrupción transparente, pero realmente era mucho peor. En esta liga nada se tomó con seriedad, los equipos aparecían y desaparecían, falta de pago y poca infraestructura, derivó en el fracaso de liga con la huida de las caras públicas. Esta liga murió en menos de 2 años, una lástima porque si se hubiera manejado bien hubiera sido una gran opción a la Liga MX. El clásico 117 quedó manchado en sangre tras la agresión de varios miembros de la acción agredieron a un hincha de Tigres que quedó muy mal herido con una puñalada, pero afortunadamente se recuperó a las semanas. Esta rivalidad entre gente de la acción y libres y locos, existe desde el origen de las barras, ya sea con la agresión o con el robo de trapos. Este desafortunadamente no ha sido la única bronca entre barras. Era el 1 de marzo de 1936. El Asturias, uno de los principales equipos de México por aquellos años, estos jugaban en el Parque Asturias, un magnífico campo de fútbol con capacidad para más de 35.000 personas. Aquel día gente del Necaxa, enojada por el marcado, decidió quemar una parte del estadio, en concreto la parte del Sol, pero rápidamente el fuego se expandió por todo el estadio de madera, dejando a cientos de heridos y reduciendo el magnífico estadio a cenizas. Esto marcó el fin de una era y dio inicio a la creación de estadios de cemento. Actualmente el lugar es un supermercado. El túnel 29. En el marco del clásico capitalino entre Pumas y América, aconteció uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol mexicano. El 26 de mayo de 1985, 5 meses antes del terremoto del 19 de septiembre, fallecieron 8 personas en el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. Se trataba de la final de la temporada 1984-85, un partido de ensueño entre dos de los equipos con más tradición en México. Desgraciadamente el partido fue sobrevendido y se vendió a más de la capacidad del estadio, dejando una multitud sin boleto y otras personas que se querían meter sin boleto, pero no sería lo peor. La situación se salió de control cuando cerca de 30.000 personas con boleto dieron un portazo para poder colarse al inmueble. Comenzaron a ingresar y colmaron los pasillos y túneles. Las autoridades no estaban preparadas y el estadio no tenía rejas ni cercas para controlar el acceso hacia algunos túneles. La multitud empezó a perder el control y provocó una embestida, por lo que entre la falta de oxígeno y empujones, dentro del túnel 29, perdieron la vida 8 personas, entre ellos, 3 menores de edad. Debido a este incidente ya no se vende todo el boletaje. Una batalla campal entre aficionados del Querétaro Fútbol Club y el Atlas Fútbol Club en México dejó este sábado al menos 26 heridos. La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó en Twitter que 26 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, 3 en estado grave. En el mismo mensaje se dice que hasta el momento no hay informes de personas fallecidas, después de que algunos reportes hablaran de varias víctimas mortales. Corría el minuto 60 en el Estadio Corregidora de Santiago de Querétaro con el marcador 0-1 a favor de los visitantes cuando cientos de aficionados de los dos equipos se enfrentaron en una reyerta masiva y muchos de ellos invadieron el terreno de juego, obligando a suspender el partido. También se observan linchamientos de aficionados a manos de grupos de radicales, así como los cuerpos de algunas víctimas aparentemente inertes en el suelo. La Liga MX inició una investigación a fondo y presentó un primer informe a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, a la que pidió sanciones ejemplares, y adelantó que se presentarán las denuncias penales correspondientes, según su comunicado. Aunque una gran mayoría de personas creen que sí hubo muertos en una de las páginas más negras de nuestro fútbol y fútbol en general, gente semi-muerta y sin ropa para robarles, se podía apreciar en los vídeos difundidos en las redes sociales. Muchas gracias por ver y repasar todos los puntos e invitarlos a seguirme en mi canal principal. Sin nada más que decir, adiós.